Y continuamos con tu programa Canarias tal cual y del otro lado de la línea y de las cámaras está mi amigo Fernando Weiler para que hablemos de su management para todo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues bien, aquí con estos calores del verano que no se van, no importa la hora que sea, mañana, tarde o noche, lo estamos Sí, padeciendo, ¿no? Se rinde el verano, no se quiere ir. no se quiere ir. A mí me gusta el verano. Lo que pasa es que este calor a veces desespera un poco, porque uno no puede combatirlo como se combate el frío, ¿no? Te lo tienes que fumar, ¿no? A no ser que pongas un aire acondicionado a lo bestia. Y aún así, entonces te Sí, sí, reseca la garganta, alguna sí, otra sí, cosa sí. más te hace. Te hace, Mira, sí. me planteabas un tema que creo que es muy, muy importante en estos días, porque la situación de parálisis económica que ha producido la pandemia, el COVID, ha puesto digamos, en los últimos momentos a muchas empresas. Y no importa si esas empresas son grandes, medianas o pequeñas, todas están afectadas. Y eso ya no se le podría decir que es solamente dado a la coyuntura de una crisis económica, sino que aquellas empresas que no tienen una orientación clara de a dónde van y de conocimiento del mercado se ven afectadas. Y cuando no lo han hecho, doblemente afectadas. Y eso se resume un poco con esa filosofía de marketing que dice, mi empresa está orientada al cliente. ¿Cómo es eso de la orientación al cliente? Vamos a explicarle a nuestros oyentes cuando te dicen, bueno, es que mi empresa no está mm, enfocada al cliente, o sí está enfocada al cliente. O yo voy a enfocarme al cliente, pero yo la verdad no sé cómo se hace. ¿Qué podemos decir en estos casos? Bueno, una empresa orientada al cliente significa que es una organización que, incluso desde el punto de vista, digamos, estructural, está concebida en función del cliente, ¿no? Es decir, toda empresa tiene que ser respuesta en alguna medida al mercado en el cual se mueve, ¿no? Las empresas, yo siempre digo lo mismo, tienen que ser un poco organismos, ¿no? No funcionar como mecanismos que siempre actúan de la misma manera, sino como organismos. Es decir, si hace frío actúan de una forma, si hace calor actúan de otra. Es decir, empresas que de alguna forma adoptan pues O sea, determinadas. es un ente vivo que debe Es un ente reaccionar. vivo que tiene que ser muy flexible y con una capacidad de respuesta a los cambios en el entorno brutal, ¿no? E Y inclusive, Fernando, yo diría, no solamente reactiva, proactiva también. Si yo sé que sí, lo que bueno, intentar adaptarse viene el frío, mejor me voy preparando y me busco la chaqueta, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos en un mundo, Eduardo, en el que el cambio es, no, yo diría no solo el cambio como factor determinante de nuestro entorno, sino además la incertidumbre, el cambio acompañado de incertidumbre. Y la crisis económica en la que estamos en este momento, provocada por el coronavirus, era pues, digamos que bastante difícil de prever, De ¿no? pronosticarse. En planificación estratégica se hace una cosa que se llama pues planteamiento de escenarios, se plantean diferentes circunstancias o escenarios eh, en base a los diferentes, digamos, retos que pueda plantear un entorno de cambio permanente, ¿no? Pero cuando se presenta una situación como esta, pues estamos hablando de lo que los expertos llaman un cisne negro, ¿no? Es decir, es un factor absolutamente incontrolable, incontrolado, con un impacto global determinante y que nos empezó a afectar con una rapidez inusitada, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil, digamos, adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿no?, en las que estamos en este momento. Y, Pero bueno, no queda más remedio. sí, y insistiendo en el tema de la orientación al cliente. Una empresa entonces que lo ha escuchado pero no lo había puesto en práctica, ¿cuáles serían los primeros pasos a dar en este momento de crisis para enfocar su empresa al cliente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hombre, yo te diría que lo primero que tiene que hacer es tener una comprensión integral de lo que significa un cliente. Primero valorarlo y entender que no hay empresas sin clientes, no se ha inventado todavía una empresa que pueda vivir sin clientes. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues a partir de ahí, entender el cliente desde una forma, yo diría que completa, global, ¿no? Muchas veces las compañías o las empresas creen que la orientación al cliente consiste exclusivamente en tener un producto o un servicio adaptado a las necesidades del cliente.
pero a veces hay que trascender de todo eso, intentar pues, subirte a una especie de globo o de dron que te eleve por Ujú. encima del bosque y que de alguna forma puedas tener una visión global del orden de necesidad en el cual se mueve esa empresa. Es decir, entender la empresa no solamente como un comprador que tiene unas necesidades concretas, sino una empresa que a su vez tiene retos importantes por delante, como los tenemos nosotros, es decir, empresas que tienen que enfrentarse a un mercado concreto, que tienen que, digamos, competir con otras empresas, que tienen que satisfacer también a sus clientes. Y desde ese punto de vista, cuando uno tiene esta visión más globalizada, es cuando realmente uno puede empezar a detectar también vamos, muchas oportunidades interesantes para poder, digamos, conquistar ese cliente y fidelizarlo, ¿no? Y, Entonces, bueno, y si es el concepto, pudiéramos, el famoso concepto del cliente de mi cliente, por ejemplo, es un principio básico que cualquier empresa tiene que asumir, ¿no? Es decir, yo puedo satisfacer a un cliente no solamente proporcionándole un servicio o entregándole un producto, sino que además puedo aportarle valor, digamos, orientando mi actividad hacia su cliente. Entonces, aportarle valor a su cliente es una forma de aportarle valor al cliente mismo, ¿no? Es una visión, digamos, más audaz que una orientación pura y dura a producto o a servicio. y se puede aplicar en momentos de crisis como el que estamos viviendo. Hombre, yo creo que en momentos de crisis con más razón, ¿no? Lo que pasa es que no es, hombre, evidentemente no es fácil, porque una de las cosas que estamos viendo es que las empresas, pues, tienen que reducir al máximo sus estructuras. Esto les resta capacidad de acción, evidentemente. Hay funciones que de alguna manera, pues, habría que pensar en que no se pueden desarrollar o desempeñar con la misma facilidad. Y en definitiva hay que prescindir del lastre para conseguir que la empresa se mantenga a flote en unas circunstancias como las que estamos en este momento, ¿no? Pero yo creo que es el momento adecuado también para pensar qué tipo de valor puede estar demandando un cliente en estas nuevas circunstancias. Y está en ojo avisor porque evidentemente no nos interesa perder clientes, no nos interesa que los clientes cierren. Imagínate tú la cantidad de compañías que tenemos en Canarias que se dedican a la distribución de productos alimentarios, por ejemplo, Ujú. que ven con terror lo que está ocurriendo en el sector hotelero, ¿no? Y además con una lógica aplastante. O sea, que realmente, bueno, pues habría que mirarlo, ¿no? Es decir, yo he hablado con gente del sector hotelero y algunos de ellos han tomado la decisión de mantener sus hoteles en funcionamiento, atendiendo exclusivamente a clientes de fin de semana. Esto probablemente implique que este hotel pues va a requerir de un tipo de servicio de sus proveedores distinto del que ha recibido hasta ahora. Y ahí es donde está la oportunidad precisamente para que bueno, pues podamos aportar un valor distinto y podamos diferenciarnos y podamos ganarnos a ese cliente en el futuro. ¿Tú dirías que esto que estamos conversando es aplicable a la administración pública? Te lo digo porque, a ver, la administración pública en estos casos eh, están hablando, levantamos el estado de alarma, los colegios tienen que empezar, todo el mundo tiene que empezar, pero las oficinas públicas siguen prácticamente cerradas. Tú vas y tienes que pedir una cita. ¿Y dónde pido la cita? Bueno, llame por teléfono y no tienen una web, no tengo. Y llamas y entonces llama y no atiende el teléfono nadie. Dice, bueno, ¿y cómo es esto? O sea, y es una empresa pública, ¿no? Y es una empresa donde los empleados no han dejado de cobrar ni están en ERTE. Entonces, ¿tú crees que eso se le puede aplicar esta orientación al cliente, en este caso orientación al público, a las empresas públicas? Hombre, a mí me consta que en los últimos años la administración pública española ha hecho un esfuerzo por aplicar criterios de gestión y de servicio con un enfoque de servicio al cliente, a sus empleados, ¿no? Si hacemos un poco de memoria en cómo se trataba al contribuyente o al ciudadano por parte de la administración pública en general, hace unos años y cómo se trata ahora, yo creo que ha habido un avance en este sentido, hay que Ha ser justos, ¿no? mejorado. Yo creo que ha mejorado. Pero dicho esto, hombre, estamos hablando de mastodontes que no tienen necesidad de competir, que van a estar siempre ahí, por lo menos esa es la percepción que tienen, y que, bueno, pues se comportan como digamos, como monstruos a los que les cuesta mucho tomar decisiones, a los que les cuesta mucho agilizar sus procedimientos, revisar sus planteamientos, su manera de funcionar, su manera de dar servicio al cliente. Y por otro lado, también hay que entender que estamos en un estado de excepcionalidad pues, tremendo y hay que tomar medidas pues, de tipo sanitario que sin duda están ralentizando mucho el ritmo de atención al ciudadano, ¿no? Y eso también hay que tomarlo
también hay que tomarlo en consideración. Ya. Pero siendo justos y viendo las cosas en perspectiva y abstrayéndonos un poco de esta crisis en la que estamos, yo creo que se ha avanzado mucho en la manera en que la administración pública atiende a los ciudadanos. Bueno, yo coincido contigo, pero aún así veo que para algunas cosas no. Yo te digo, en estos días me ha tocado ir a hacer algunas gestiones y sí, vas al sitio y no, mire, no puede pasar, pero y es que y el servicio, no estamos trabajando. Y cuáles son los horarios? Bueno, han cambiado. ¿Y cuándo, dónde puedo llamar? Y dice, no, le dan un papelito a uno y ese es el teléfono. Y puedo llamar ya y dice, no, ahorita no llame porque no lo van a atender, ¿no? Entonces, Pues tú vete a Hacienda y verás cómo funciona. Pero como ese motos, ¿eh? sí, ese sí. Pero como motos, ¿eh? Esos van Sí, como pero es tiros. que ahí es al revés, porque cuando a ti te llega un requerimiento y un embargo a la cuenta y salgo corriendo a ver qué pasó, ¿no? Es otra Sí, cosa. sí, 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 sí. Es tremendo, sí. Pero en fin, esa es la situación, ¿no? Ya. Pero de todas maneras, a ver, orientación al cliente, también me ha ocurrido que en muchos casos hablando con personas, empresarios, a los que uno les ofrece los servicios de asesoría, dicen, no, pero eso es para las grandes empresas, eso no es para mi empresa. Yo tengo un restaurante, sí, pero todo tu restaurante también puede estar orientado al cliente. Dicen, no, yo conozco bien mi restaurante, yo lo que tengo son 10 mesas. No, dice, no, yo creo que no, que es al revés. ¿Qué le podríamos comentar en estos casos a estas personas que porque su empresa es pequeña dicen que no, que ellos no tienen por qué estar desgastándose, filosofando en ese sentido? Bueno, yo lo que tendríamos que tener como encima de la mesa es cuáles son las percepciones que los clientes de ese restaurante al que tú pones como ejemplo tienen en relación a los servicios que prestan, al menú que dan, al ambiente, al entorno, es decir, a todo aquello que influye en la satisfacción final del cliente, ¿no? Si el nivel de satisfacción es elevado, pues bien, adelante. Si hay problemas de insatisfacción, pues hay que pensar que estamos en una situación ciertamente peligrosa, porque además es un sector, el de la restauración, un sector muy competido, ¿no? Y Claro. si no te atienden bien en un sitio y no te dan lo que tú buscas y no cubren tus expectativas en un sitio, pues lo buscas absolutamente en otra. Una de las cosas, Eduardo, de las que, porque últimamente he tenido, no sé por qué, pero mucho contacto y mucha relación con gente del sector turístico, Ujú. pues que me comentan que en Canarias ha habido un proceso en los últimos años de pérdida de valor en cuanto a atención al cliente. Me parece mentira que en estos momentos en los que tanto se habla de atención al cliente, en los que tanto se habla de servicio al cliente, etcétera, pues se encuentra uno con servicios que realmente no responden ni medianamente a las expectativas que la gente se está planteando, ¿no? Y esto contrasta con cómo se hacían las cosas en Canarias hace 20 o 30 años, ¿no? Ujú. Cuando en un momento determinado el boom turístico supuso un incremento en los niveles de vida de la gente, una oportunidad laboral importante, alejó el espectro de la inmigración, que era realmente el destino que esperaba a mucha gente en Canarias, y realmente pues la atención al cliente era una atención mucho más espontánea. Era gente que no hablaba ni siquiera idiomas, pero tenía un espíritu mucho más servicial, mucho más dispuesto. Había una relación, una química en la relación con el cliente absolutamente distinta en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en unos tiempos en los cuales tenemos que ser capaces de estar a la altura de las circunstancias, dar una respuesta adecuada a los clientes desde el punto de vista humano, desde el punto de vista químico, de la relación de piel con el cliente, que es importante, sin perder de vista pues, aspectos como pueden ser las nuevas tecnologías, etcétera. Y a veces, bueno, pues es por ahí por donde suelen fallar más las empresas y las organizaciones en ese proceso, digamos, de actualización, ¿no? Pero cuando un restaurante está abierto, Eduardo, porque tiene en principio, un buen Algo planteamiento, tiene, ¿no? Puede tener obviamente, algo margen tiene puede que se tener mantiene. margen de mejora, pero yo tampoco quiero ser excesivamente crítico, ¿no? Yo muchas veces, eh, bueno, pues yo creo que en líneas generales hay mucha gente que por instinto incluso hace bastante bien las cosas. Ahora, yo creo que también hay un aspecto que podríamos conjugar con el tema de servicio al cliente o orientación al cliente, y es la responsabilidad social que pueden tener las empresas como tal. O sea, si mi empresa
por decir, en el mundo del turismo, yo tengo una empresa que alquila coches y el del hotel se esmera en hacerlo, el del restaurante se esmera en hacerlo, el taxista se esmera en hacerlo, pero yo estoy en el medio de eso como una cadena y yo tengo una gran empresa de alquiler de coches y yo no me esmero ahí. Entonces, eso va como en desmedro del sector en un momento dado, o sea que no solamente es porque me afecta a mí, sino que en el caso del turismo y de la marca Tenerife o la marca Canaria, si mi empresa no está orientada al cliente, también no solamente me perjudico yo, estoy perjudicando también a lo mejor al sector. Está claro, el turismo es un sector multiexperiencial, ¿no? Como se dice actualmente, y la satisfacción final del cliente depende de la sumatoria Claro, es integral, ¿no? de las satisfacciones que haya ido obteniendo a lo largo del proceso, de tal manera que el hotelero puede hacer las cosas muy bien, el tour operador puede hacer las cosas muy bien en sus transfer y en sus receptivos, pero bueno, luego llega el cliente a la gasolinera y lo tratan a las patadas, ¿no? Entonces, Eh, bueno, pues estoy hablando de ejemplos, ¿eh? No estoy poniendo, no no, estoy no, no, criticando nada en y yo dije absoluto. lo del rentacar por poner un ejemplo, ¿no? Sí, entonces la dificultad que tiene la experiencia turística o la satisfacción final del cliente en la experiencia turística es que es la sumatoria de una serie de eslabones que, como tú bien dices, pues se van, digamos, sucediendo unos a otros y que hacen que al final el cliente esté o no esté satisfecho o no esté satisfecho. Esta es la servidumbre que tiene el sector turístico como servicio, ¿no? Con el agravante de que el servicio ya sabes que hay un proceso que se llama servucción, que es decir, el hecho de que la producción y el consumo se producen en paralelo. O sea, si tú y yo ahora metemos la pata de bulto y en este programa, tú tienes tiempo de coger el programa, editarlo y quitarle el defecto o la metida de pata que hayamos tenido cualquiera de los dos. Pero Claro. cuando estás trabajando en servicios, pues no te da tiempo de nada de eso, ¿no? Entonces tienes que tener Es digamos, que, unos procesos perfectamente bien es que ni afinados, la bien definidos. disculpa cabe, es que no da Nada, tiempo ni a dar la no da disculpa. tiempo ni de nada, ¿no? O sea, que eso sale, el programa en directo, se te cae una farola del techo y eso sale, vamos, clarísimamente en televisión. Claro En que sí. cambio, un programa editado, una película, la puedes cambiar, la puedes modificar, puedes hacer lo que sea y garantizar que ese producto va a seguir al mercado en unas condiciones absolutamente distintas, ¿no? El turismo Entonces, tiene sus complejidades, ¿no? Y el hecho de que España haya conseguido, digamos, una posición de privilegio en el sector turístico, porque hay que ver lo que eran las cifras del comportamiento turístico español antes de esta crisis del coronavirus, y la verdad es que es asombroso porque tener un turismo absolutamente fidelizado, además cada vez más exigente, en fin, yo creo que ha tenido un mérito sí, tremendo y los profesionales del sector y todos aquellos que trabajan en lo que son servicios auxiliares al turismo, desde luego han funcionado con mucha eficacia y con mucha eficiencia. Es un sector que la verdad es que da lástima que esté pasando por lo que está pasando y porque en el no, caso de Canarias, Fernando, yo le agregaría que es que esa es nuestra gran industria, es por la supuesto, industria. O por sea, supuesto, por o supuesto. vivimos de turismo o vivimos de turismo, lo demás Eso es circunstancial, ¿no? no tiene que ir en desdoro en absoluto. Quiero decir que Canarias siempre ha sido monoproductora, siempre ha tenido un monoproducto. En un momento fue el plátano, en otro momento fue El tomate, la la cochinilla, en fin, cochinilla. siempre hemos tenido algún producto que es el que protagónico, ¿no? Del que de alguna forma depende de la vida en general en el archipiélago, ¿no? Y no cabe duda de que el turismo, por el valor añadido que aportaba, pues fue el que representó una subida y un incremento en los niveles de vida de la gente, de la gente que vivimos aquí, importantísimo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que lo que te decía antes, es una pena que estemos en estas circunstancias porque es un sector que no se lo merece en absoluto. Ya. Mira, ya en los minutos que nos queda un minuto y medio, eh, la orientación al cliente es una moda, eso tiene tiempo, la crisis nos obliga a pensar en la orientación al cliente o es una filosofía con la que debemos trabajar todo el tiempo. Es una filosofía que afecta a toda la organización y que tiene que ver con toda la estructura de la empresa. Es decir, todo tiene que estar concebido en función del mercado y en función del cliente. No cabe otra. O sea, yo no entiendo la orientación al cliente como digamos, como una pose o como digamos que una política, una estrategia comercial de la empresa. Tiene que ser algo mucho más que eso, ¿no? Tiene que ser pues, una adaptación completa de la organización al mercado, al cliente. Esa tiene que ser la obsesión y esa tiene que ser la preocupación fundamental del empresario, ¿no? Y de la empresa. Diríamos que una obligación de todo empresario. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí.
Es que además el comportamiento y la evolución de los mercados eh, al final acaba siendo como la prueba del algodón, ¿no? Es lo que realmente determina cuando una empresa está en lo que tiene que estar y cuando una empresa pues está fuera de órbita. Y yo creo que en este sentido el mercado acaba poniendo a todo el mundo en su sitio, ¿no? Evidentemente. Bueno, Fernando, la verdad es que agradecerte tantísimo este management para todos de hoy y nada, decidí entonces que volvemos la semana que viene otra vez con, a ver si seguimos, de pronto este mismo tema que estamos hablando podría dar para otro programa, pero bueno, ya la semana que viene me darás la sorpresa y vemos qué temas tratamos entonces. Muy bien, de acuerdo. Pues Gracias, Fernando. en esa estamos. Muy Chao. bien, Eduardo. Hasta Un la próxima. abrazo. Igual. Hasta luego. Adiós.